Sí, perdón. Hola, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Soy Andrei García. Hoy es domingo 27 de agosto de 2023. Son las 8 de la noche, hora del centro de la República Mexicana. Estamos transmitiendo completamente en vivo, como siempre, y hoy nos vamos a enlazar al bellísimo Estado de México. Ya está aquí nuestro invitado, ya lo vieron, pero antes de entrar en materia, me gustaría comentarles, recordarles que Entrevista con los Grandes, para quienes nos están acompañando por primera vez, es un programa que se transmite originalmente aquí por Facebook. Después lo van a encontrar en otras plataformas, en otras redes sociales. Y este programa tiene la finalidad, el propósito de difundir actividades, eventos académicos, talleres, congresos, encuentros, libros, artículos, diplomados, etcétera. Todo esto encaminado a promover el crecimiento personal, la formación de la gente y la reflexión sobre todo en temas de interés. Entrevista con los Grandes es un espacio plural, democrático, donde caben todas las voces, todas las miradas, todos los enfoques, todas las formas de pensamiento. Y de igual manera, he sabido que algunas personas que tienen sus negocios, sus restaurantes, suelen sintonizar Entrevista con los Grandes. A las personas que también me apoyan difundiendo previo a estas charlas, difundiendo nuestras actividades en sus redes sociales, a ambos, les agradezco mucho porque esto nos permite acompañarlos mientras comentamos estos temas, digo yo, de interés. También quiero pedirle al auditorio que en este momento, por favor, compartan en sus muros de aquí de Facebook esta transmisión para que lleguemos a más personas y podamos tejer entre todos esta charla. Así que inviten a sus amistades, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo y díganles que ya comenzó Entrevista con los Grandes. Bueno, pues esta ocasión abordaremos el tema el pensamiento crítico escolar y para ello me acompaña el doctor Pablo Flores del Rosario y permítanme platicarles un poco quién es él. El doctor Pablo Flores del Rosario, fíjense, es doctor en filosofía por la UNAM, es docente e investigador en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, de donde orgullosamente también soy egresado. Es profesor de Filosofía de la Educación y de Epistemología de las Ciencias Humanas en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, del ISEM. Es formador de docentes en filosofía para niños. Tiene estudios realizados en el IAPC de Montclair State University, New Jersey, Estados Unidos. Es expresidente de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Es miembro de la Academia Mexicana de Lógica. Es miembro del Consejo Internacional para la Investigación Filosófica con Niños. Es profesor visitante y conferencista magistral en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, en la Universidad de Santo Tomás y La Serena, de Chile, en la Universidad de Puerto y en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en Caracas, Venezuela. Sus áreas de investigación son filosofía y teoría de la educación, teoría de la argumentación para la docencia, hermenéutica de la infancia, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, SNI 1. Y además también fue mi maestro durante 2 seminarios en el doctorado de Ciencias de la Educación y tuve la oportunidad y el honor de que fuera mi sinodal. Nada más allí. Doctor Pablo Flores del Rosario, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí en Entrevista con los Grandes. Bienvenido. Gracias, Andrei. Me da un enorme placer estar en esta plática, sobre todo porque se habla de algo que, bueno, en realidad yo no sabría decir si es grandeza, pero me parece que en todo caso es un placer estar contigo. Gracias, Andrei. Sí, gracias, doctor. Y yo no quiero comenzar preguntando quizás lo que todo mundo de rebote preguntaría, ¿qué es el pensamiento crítico? Porque esa definición de diccionario nos regresaría y caeríamos en la trampa del pensamiento occidental. Yo más bien le haría la pregunta, ¿cómo es que llega usted a la idea de construir esta reflexión sobre el pensamiento crítico? Porque, mire, permítame tantito, vamos a estar platicando de este libro, Pensamiento Crítico Escolar.
Ajá, es del doctor Pablo Flores del Rosario. Entonces, les pido que tomen lápiz, que tomen su libreta, porque vamos a estar quizás dando algunas pinceladas en torno a algunos autores o algunos libros, y creo que como maestro nos va a servir. Entonces, regreso a la pregunta, doctor. ¿Cómo es que llega usted a la idea de construir esta reflexión sobre el pensamiento crítico escolar? Bueno, es una pregunta bastante densa, densa en el sentido de que implica muchas cosas, están implicadas muchas cosas ahí. Primero está implicada la categoría de pensamiento crítico tal y como se trabaja en Occidente, ¿no? Digamos que ahí hay como varios recortes que hay que hacer. Algunos dicen el pensamiento crítico se genera en Grecia a partir de Sócrates, ¿no? La mayéutica de Sócrates es el ejemplo típico para hablar de pensamiento crítico. Uh-huh. Algunos otros hablan de la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, en fin, hay como un cúmulo de lugares desde los cuales tú puedes hablar de pensamiento crítico, ¿no? Pero hay una cosa que me llamaba la atención, que me ha estado llamando la atención, fíjate, en algún momento la UAM, Universidad Autónoma del Estado de México, solicita elaborar un proyecto para la enseñanza de la filosofía. Y dentro de la enseñanza de la filosofía, el proyecto específico era para la enseñanza de la lógica, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí como que empiezan algunas interrogantes personales acerca de un programa de lógica. Uh-huh. Entonces, había como una discusión muy interesante que aparece en Montclair State University en un seminario que da Littman, apenas Uh-huh. una hora de seminario sobre el juicio, me acuerdo mucho, ¿no? Y rastrea esta categoría de juicio desde desde Sócrates, toda la historia de la filosofía occidental, hasta los pragmatistas, Charles Sanders Peirce, Dewey, James, ¿no? Los tenía claramente perfilados, ¿no? Entonces, cuando escuchas esa historia, ese debate sobre el juicio, lo que dices es que el pensamiento crítico ha sido como una especie de, ¿cómo decirlo? Como una especie de argumento donde cabe todo, y cuando dices algo donde cabe todo, no cabe nada. O sea, no se entiende nada, ¿no? Sí. Entonces, la categoría de juicio es la que va a darle sustento al pensamiento crítico. Pero juicio, ¿cómo nos hacemos juiciosos, no? El punto es cómo nos hacemos juiciosos. Fue como la pregunta de Littman. ¿Cómo, en qué momento, bajo qué procedimientos, qué se requiere para formar personas juiciosas? Y Exacto. él lo que estaba diciendo era, en realidad, qué se requiere para formar personas críticas. Solamente que él no utilizaba esta categoría de pensamiento crítico, sino de pensamiento juicioso, pensamiento de calidad, ¿no? Digamos que ahí empiezan como mis propias inquietudes de pensar cómo hacerle, y cuando llega a la formulación del programa de lógica, lo que dije es, claro, pero la lógica se articula mucho en aquellos momentos. Yo estoy hablando de los años 2003, 2004, más o menos. Todavía en 2004, la lógica se pensaba como la resolución de fórmulas de deducción de la lógica matemática, ¿no? Uh-huh. Desde los 70, esa idea hace crisis en el sistema educativo europeo, gringo, y entonces empiezan a buscar otras formas de hacer que los estudiantes piensen más cercanos a su propia experiencia vital, ¿no? Ahí va a aparecer la teoría de la argumentación, ahí va a aparecer la pragma dialéctica o la nueva dialéctica, ahí va a aparecer la nueva retórica, o sea, van a aparecer proyectos de lógica que no son la lógica formal, ¿no? Y entonces hago un proyecto de lógica ahí que llamé pensamiento, pensamiento, pensamiento y razonamiento lógico. Sí. Pensar. Pensar tiene que ver con el juicio. Pero el problema que tenemos es que nadie te puede enseñar a pensar, Exacto. ¿no? Y entonces desde ahí empecé a
ver, a percibir que el tema del pensamiento crítico no era una cuestión que se pudiera resolver como se resuelve escolarmente. Por eso se llama el libro Pensamiento Crítico Escolar. O sea, el título es irónico. El subtítulo es lo que comienza este título, ¿no? Pensamiento Crítico Escolar. ¿Por qué? Porque, bueno, en la red aparecen infografías que dicen las bases del pensamiento crítico: saber argumentar, saber hacer preguntas, y uno dice, pero es que eso no es pensamiento crítico, ¿no? Pensamiento crítico tiene que ver con el juicio, con la calidad del juicio de una persona, como una persona frente a una inquietud moral, frente a una inquietud problemática, hay un rango de experiencias humanas donde uno se encuentra inquieto, y cómo frente a eso es capaz de tener un juicio, de ser juicioso. De hecho, usted sostiene aquí en este libro, Pensamiento Crítico Escolar, calientito, nuevo, de una edición muy reciente, usted sostiene que pensar y razonar no es lo mismo. Y entonces la pregunta sería, ¿dónde yace la diferencia que hay entre razonar y pensar, como para ir tratando de comprender esto que usted despliega aquí? Sí, claro, pero entonces termino con esta idea del pensamiento crítico escolar y paso a esta otra idea de pensar y razonar, ¿no? Porque la pregunta es, ¿de dónde viene esta idea de pensamiento crítico escolar? Y como que ya empecé a enunciar de dónde viene. Sí. Es una insatisfacción personal, ¿no? Después te encuentras con las lecturas de Gadamer que dice, a preguntar no se enseña. Uno aprende a preguntar, no se enseña a preguntar, pero uno aprende a preguntar ahí donde las preguntas circulan a cada rato, simultáneamente, ¿no? Casi Gadamer está diciendo, necesitamos una comunidad donde la comunidad está articulada por la circulación de las preguntas. Y solo en una comunidad así es que alguien puede empezar a aprender a preguntar, ¿no? Bueno, entonces yo decía, pues sí, pero para pensar críticamente no podemos reducirlo como lo hacen las infografías en las redes o los libros que venden tan caros, ¿no? Enseñar a pensar críticamente, por ejemplo, y son libros que se venden y los maestros los usan. Como técnicas. Pero es que está reduciendo la cosa, ¿no? Sí, sí, claro. La está reduciendo como a una serie de ejercicios, pensando que al aplicar los ejercicios la gente va a pensar, ¿no? Sí. Y va a pensar críticamente, además. Sí. No, 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 no. O mejor dicho, resulta que la escuela usa estos libros de pensamiento crítico con ejercicios puntuales para pensar críticamente, y resulta que los chavos que salen, los jóvenes que salen, lo primero que hacen frente a una interrupción en la vida cotidiana, apelar a la fuerza, ¿no? Y uno dice, pero si le enseñaron pensamiento crítico en la escuela, ¿no? Y lo que me asalta entonces es que no, lo que le enseñaron es ejercicios sobre eso que podría ser pensamiento crítico, pero eso no es pensar críticamente, ¿no? Se necesita un espacio. Exacto. Donde al preguntar, al cuestionar, al pedir razones, al pedir argumentos, al pedir establecer la relación entre causa y efecto, al pedir que prevea las consecuencias de lo que está diciendo y como lo está diciendo, vas armando una estructura de pensamiento vivo. Y eso es lo que requiere la escuela, ¿no? Por eso el pensamiento crítico escolar es una ironía. No podemos reducir el pensamiento crítico escolar a una disciplina con muchos libros que encuentras en el mercado, pensando que la aplicación de los ejercicios pues ya te resolvió el problema. No, tienes que hacerlo vivo. Y entonces vivo, resulta que los chavos tienen tantos problemas cotidianos del diario sobre los cuales se puede armar toda una discusión y ejercer el pensamiento crítico ahí en esa discusión, todos los días, en todas las clases, ¿no? Y para aprender cualquier asignatura, ¿no? Sí. Eso es un poco. Y entonces ahí se cuela esta discusión de una cosa es pensar y otra cosa es razonar, ¿no? Seguramente que los lógicos van a interpelar esta decisión que yo hago en el libro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siento que pensar es imaginar, pensar es establecer mundos posibles, ensoñaciones, en sueños, todo eso es pensar. Pero cuando quieres resolver un problema,
Ahí lo que tienes que hacer es razonar, porque tienes que buscar ecuaciones que te permitan resolver el problema, ¿no? Dada la situación de carencias en las carreteras como problema, ¿qué puedes inferir de ahí? Que necesitamos mejorar las vías de circulación, ¿no? Y eso es razonar, así se razona, ¿no? Pero pensar es prever consecuencias, y es lo que no se hace, ¿no? Exacto. Entonces, se dice, la circulación hacia la salida de las ciudades es un caos, hay un problema. La inferencia inmediata es, mejoremos las vías de acceso, o sea, abramos más pistas para entrar, pero no se piensa, porque no se prevé la consecuencia. Exacto. La consecuencia es que mientras mejores vías abras, más, ¿cómo decirlo? Mientras más vías abras, más circulación va a llegar y vas a requerir abrir más vías. Y vas a requerir abrir más vías porque va a haber más circulación. Entonces, razonar es resolver el problema, pensar es adelantar las consecuencias. Y si alguien lo pensara, diría, ¿y qué tal si mejor vamos viendo cómo la ciudad se mueve hacia afuera? ¿No? Pues, cosas así. Sí, sí, sí. Pensar es soñar, pensar es ver posibilidades, razonar es deducir la solución. Déjeme hacer una pausa, doctor. Es una tradición aquí en Entrevista con los Grandes que la gente también participe. Karen Hernández nos dice, gracias por esta charla, nos sirve de mucho. Saludos. Saludos, Karen, gracias por estarnos acompañando. Les pido a quienes nos están siguiendo que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario para el doctor, la puedan hacer y yo aquí la formulo, ¿sale? Para que vayamos tejiendo entre todos esta charla. Hay algo que entonces dentro del pensamiento crítico invita justo a eso, a pensar, a ser creativo, sí, a ser a lo mejor en algún momento irreverente, en el sentido de cuestionar justamente lo establecido. Sí. Y desde esta mirada que usted plantea, viene inevitablemente la frase cartesiana de pienso, luego existo, a partir de esto que nos acaba de compartir, la diferencia entre razonar y pensar. El pienso, luego existo, muy dada en estos últimos siglos y en la educación occidental. Sin embargo, usted previene aquí en el libro de Pensamiento Crítico Escolar el hecho de pienso, después me desaparecen, como a los 43 normalistas estudiantes de Ayotzinapa, que por cierto, sigue pendiente el tema. Y en esa sintonía habría que analizar otros textos también que nos dicen qué pasó con aquellos estudiantes desaparecidos hasta la fecha. La pregunta que se desprende de esto, el pienso luego existo, por el pienso después me desaparecen, sería las reacciones coléricas de algunos medios de comunicación y sus voceros en las últimas semanas, doctor. ¿Obedecerá a esto que usted advierte? Pienso, después me desaparecen. Claro, porque solo analízalo de este modo. ¿Por qué estudiantes de una normal rural? ¿No? O sea, no es accidental, no es algo casual, es algo causal, hay una causa, ¿no? Yo creo que la causa tiene que ver con la rebeldía de estos chavos, ¿no? De estos chavos que piensan, porque al pensar tienen que generar sueños y al generar sueños tienen que generar acciones acordes con esos sueños, ¿no? Creo que uno de los sueños de quienes piensan es la protesta, porque es la acción que se puede ver a partir del pensar. Piensas en otra sociedad, piensas en otras relaciones, piensas en otros futuros, imaginas otras formas de ser profesor y eso, digamos que exige la protesta. La protesta, yo no estoy justificando la protesta como se ha dado o como se dio, pero la protesta es una de las formas que aparecen cuando uno piensa, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos y por qué no otros? Porque los otros están razonando, están resolviendo problemas, ¿no? No están soñando con algo diferente, sino
resolviendo cómo le vamos a hacer para pasar los exámenes, otros grupos de jóvenes, los exámenes que nos permitan una inserción hacia la sociedad, lo cual es correcto, o sea, tampoco es algo que puedas decir, eso no se debe hacer, ¿no? Entonces, creo que la idea cartesiana de pienso, luego existo, era una idea que debió haberse traducido más bien. Acuérdate que la palabra pensar tiene que ver con espíritu, tiene que ver con alma, o sea, hay muchas cosas que cobijan el pensar, pero también el razonar, ¿no? Creo que Descartes más bien estaba pensando en razono, luego existo, ¿no? Razono, luego Razono, existo. luego Sí, sí, existo claro, claro, por en supuesto. el sentido Sí. de cómo al razonar te permites existir en un mundo que te hace habitable tu existir, ¿no? Y ya cuando dices un mundo que te hace habitable tu existir, pues tienes que cambiar el mundo, tienes que destruir el mundo para que sea habitable, ¿no? Creo que es la frase cartesiana más bien que ha venido a generar todos estos problemas que tenemos, ¿no? ¿Se acuerda de ese Joan Carles Melich desde España, ¿no? Justo el daño que ha hecho el poner en un pedestal a la razón, olvidando al sujeto del cuello hacia abajo, y eso no es poca cosa, porque dice él, y no es que el cuerpo lo sea todo, sino porque todo pasa a través del cuerpo. Y entonces, al poner en un pedestal a la razón, también se ha enloquecido a miles de sujetos en el planeta. Sí, doctor, en este libro, Pensamiento Crítico Escolar, donde usted escribe, también hay otros doctores que le acompañan en estas pinceladas que intentan desentrañar el pensamiento crítico, y el doctor Soriano, justamente, Jesús Soriano, hace una crítica fuerte a los maestros, y la voy a leer. Dice: es necesario gritarlo con fuerza. Los maestros no dominan ni crean teóricamente nada, solo repiten. No fueron formados para pensar, para reflexionar y analizar, menos para proponer. Todo les viene dado como receta y están prontos a ser los voceros de las propuestas. ¿Qué razón tiene? Qué fuerte, pero qué vigente es su comentario. Sí. Porque justo cruzando esto que usted habla de el razonar y el pensar, parece que estamos los maestros establecidos solo en el razonar, en el repetir, y en otro momento, justamente 2 páginas adelante, él dice: escuchamos que el discurso de los maestros no cambia, difícilmente hablan de cultura, del último curso que han tomado, difícilmente hablan del libro que han leído últimamente, incluso del libro o artículo que deberían publicar. Así están hechos los maestros, de pura cotidianidad, de lo rutinario, de lo común. Repito, una crítica fuerte, necesaria en este momento, en esta coyuntura de la nueva escuela mexicana, y entonces esto nos invita a los maestros a pensar justamente que tenemos que hacer otras cosas más allá de la razón. Y fíjese, doctor, dentro de los ejes articuladores que propone la nueva escuela mexicana, considero que el pensamiento crítico seguramente es el más importante, el que atraviesa a todos los demás y vuelve a él, y para lograr que los maestros estén en posibilidades de enseñar, de acompañar a sus alumnos en la construcción de ese pensamiento crítico, es necesario que el maestro piense también de manera crítica, por congruencia, porque nadie da lo que no tiene. Y entonces, permítame hacer una pausa. Justamente en el receso escolar, en vacaciones para el auditorio, nos sentamos a reflexionar varios colegas sobre lo importante de la reforma educativa en nuestro país, y decimos, ya tiene los pilares que lo sostienen, que es todo lo que nos han dado a conocer, el plan de estudios, vaya, esta parte en la que se fundamenta esta reforma. Sin embargo, los cimientos me parece que todavía están enterrados, y es ahí donde tenemos que llegar. ¿Y a qué me refiero con los cimientos? Con esta parte epistemológica justo del pensamiento crítico.
Y entonces nos dimos a la tarea de estructurar un diplomado pionero seguramente en nuestro país, al que le llamamos Diplomado en Pensamiento Crítico y la Nueva Escuela Mexicana, a ver si lo ven, a ver si lo ven ahí. Y entonces decirle al auditorio que este diplomado se va a impartir un sábado y un domingo una vez al mes, dura 12 meses. Soy muy respetuoso de las instituciones que ofrecen formaciones express, y yo digo, la culpa no es de ellos, sino de quienes autorizan que de pronto una maestría y un doctorado se hagan en meses, y no como debería de ser una formación profunda, seria. Repito, respetuosamente. Tiene validez curricular, va a ser impartido en Ameca Meca, y el doctor Pablo Flores del Rosario va a ser uno de los docentes. Buscamos justo que los maestros sean de nivel, que seguramente llevan décadas trabajando el pensamiento crítico desde lo que ellos hacen, y entonces la invitación allí. En este momento yo les digo, hago un paréntesis, porque hoy estamos haciendo este lanzamiento, y solo hoy, en esta entrevista con el doctor Pablo Flores del Rosario, hablando del pensamiento crítico, solo hoy 50% de descuento en la inscripción y 20% de descuento en la mensualidad a las primeras 10 personas que me escriban al WhatsApp al 55 16 94 42 90. A las primeras 10 personas, ¿va? Sí, me parece interesante. Primero, abrir un diplomado que tiene que ver con esta cuestión del pensamiento crítico. Segundo, que yo esté cuestionando el pensamiento crítico tal y como se maneja, porque creo que la idea es que vivan la crítica en cada clase. De modo que al vivir la crítica en cada clase de este diplomado, puedan, frente a lo que se está pidiendo de los programas analíticos sobre todo, como que poner la finura del pensamiento crítico en escena, ¿no? Y ahí yo diría que Andrei se está viendo así como que corto en esto, hasta podría sugerir el 30% de descuento en las colegiaturas a los que se anoten, porque va a ser algo interesante, interesante. Solo quisiera regresar un poco a el texto de Jesús Soriano. Sí. Porque la idea era que discutiéramos, y ya hemos discutido varios de los que están ahí escribiendo en varias partes, ¿no? En Oaxaca fue una primera discusión, y yo recuerdo que estábamos así hablando de todo esto que hoy estoy hablando, ¿no? Sí. Y uno de los asistentes dijo, fíjense lo que dijo, pero yo no veo que dé ninguna definición de pensamiento crítico. Exacto. Y yo decía, pero es que el pensamiento crítico es una construcción de varios conceptos que cada uno va formulándose de modo que piense críticamente, que es el pensamiento crítico. Si yo digo, el pensamiento crítico es el uso del buen juicio, ¿y eso qué, no? ¿Con qué se come, no? Cuando que más bien nunca digo que es el pensamiento crítico, pero me pongo a discutir de eso, y entonces la exasperación de la gente que no quiere pensar es, no me estás diciendo una definición, no me estás sirviendo tu plática, ¿no? No, pero la plática no era para que te dé una definición, sino para que tú la construyas. Por eso estamos discutiendo, ¿no? Bien. Vuelvo con Jesús Soriano, que también, incluso cuando me llegó su artículo, cuando yo pedí los artículos con tiempo y los revisé minuciosamente, ¿no? Y era más atroz, ¿no? Y yo le decía, Jesús, por favor, tienes que bajarle a esto, ¿no? Bueno, pero ahí está, ¿no? Pero entonces, Jesús Soriano dice una cosa que tendrá que matizar si es pensador crítico. Dice, y todos los profesores solo repiten. Sí. Jesús Soriano, perdón. Hay una cuestión que a mí me hace pensar que los profesores tienen el pensamiento crítico en el sentido de imaginar una forma diferente de enseñar. Y voy a poner un solo ejemplo. Hace muchos años María Bertelli llega al ICEM. Y llegamos y empezamos a discutir, y la primera discusión que salió, porque llevaba la onda etnográfica del DIE, ¿no? Y yo venía de la UNAM con la onda más hermenéutica, y empezamos a discutir estas cositas de
qué tenía que ver la etnografía con la hermenéutica, si podía haber alguna combinación, cosas así, ¿no? Pero puso un ejemplo bellísimo. Me gustó mucho este ejemplo, que tiene que ver con una refutación a Jesús para que Jesús matice su argumento y piense críticamente, ¿no? Decía Bertelli: fui a San Felipe del Progreso a una primaria en una comunidad de ese municipio. Cuando llego a la escuela, pregunto, ¿dónde podría hacer una práctica de observación de lo que hacen los profesores? ¿No? El director rápido le dice, le sugiero que vaya con aquel profesor que no tiene control de grupo, los niños siempre andan alrededor de él, no sé qué hacen alrededor de él, no sabemos qué enseña porque sus planeaciones nunca las cumple y lo que planea no se ve que lo haga, y todos los maestros, todos, en coro, dice María Bertelli, bueno, es un recuerdo a su memoria lo que estoy diciendo, por cierto, ¿no? Falleció creo que hace un año, hace 2 años, pero bueno, entonces, todos los maestros, sí, es el profesor más flojo, nunca disciplina, no tiene disciplina en su grupo, ¿no? Y a María Bertelli esto le llama la atención. Y entonces empieza a hacer la investigación etnográfica alrededor de este profesor. Dice María Bertelli, 1, el profesor es parte de la comunidad, era de esa comunidad. 2, salió para estudiar la normal y hacerse profesor. La suerte es que lo regresan a la misma comunidad para trabajar. ¿Y por qué los niños van atrás del profesor? ¿Y por qué los niños no se disciplinan? ¿Y por qué los niños aprenden de otro modo y no siguiendo el plan de clase que se tiene que entregar? Fácil. El profesor críticamente lo pensó. Y críticamente significa que para él, la forma en que aprende un niño en esa escuela tendría que replicar la forma en que se aprende en la comunidad. Y resulta que en la comunidad los niños andan alrededor de los adultos y así van aprendiendo. Claro, ¿no? claro. Entonces, sí hay pensamiento crítico en los profesores. Evidentemente que para muchos sí se repite, pero entonces yo diría en el argumento de Jesús, algunos profesores tienen la manía de repetir, pero hay otros que no repiten, son críticos, ¿no? Afortunadamente. Y Elsie Rowell me maravilla las investigaciones que tiene, etnográficas, claro, ahí si estuviera María Bertelli estaríamos peleando, hay un toque hermenéutico ahí, pero bueno, es etnografía, ¿no? Elsie Rowell hace una investigación siguiendo un eje que va del Estado de México hacia Tlaxcala, Puebla, un eje interesante, y lo que ella descubre es que los profesores, para poder convocar el trabajo de los niños, despliegan un pensamiento crítico tan fino que logran convocar como si fuera una sinfonía el trabajo de los niños en la meta que el profesor quiere en su proceso de enseñanza. Una sinfonía. Wow. Yo digo, pero Elsie Rowell está narrando algo que los profesores hacen y lo hacen críticamente, ¿no? Entonces, yo sí matizaría el juicio de Jesús en el sentido de que sí, algunos lo hacen, ¿no? Incluso últimamente se da, alguien me dice, es que ya están comprando los programas analíticos y los están aplicando, pero no todos, muchos profesores. Exactamente. ¿no? En fin, ahí hay otra cuestión que habría que empezar a discutir, pero lo que quiero decir en relación a este diplomado es que no se trata de que, para que no esperen que demos definiciones, que demos, ¿cómo decirlo? Como la tarea resuelta, ese diplomado me encanta, sino que esperen que se abran como discusiones en el salón de modo que los que participen vayan viendo que pensar es entrarle a pensar. Exactamente. No esperar que uno dé la definición de qué es pensar. Justo así comenzábamos la charla, porque si yo le hubiera pedido qué es pensamiento crítico, decía yo, habríamos caído nuevamente en la trampa del razonamiento, de la definición que se queda allí, que se congela, y además hasta estaríamos matando justamente la esencia del pensamiento. Usted dice en este libro, Pensamiento Crítico Escolar, de recientísima edición, dice, a los maestros ha llegado la consigna de formar sujetos críticos, y los maestros reducen el pensar críticamente a una serie de procedimientos que, al ser puestos en juego, matan la capacidad de pensar críticamente. Y un tal García sostuvo en 2022 que
muchos profesores suelen repetir casi de manera lineal y plana los contenidos de los planes y programas de estudio. Creen muchos maestros que actualizarse es tomar los cursos oficiales o peor aún, leer y memorizar los materiales del Consejo Técnico. Allí encuentra las respuestas a sus dudas en ideas, me parece, superficiales. Y justo en este libro, Pensamiento Crítico Escolar, usted destaca la importancia de la pregunta como un proceso que requiere esfuerzo, que requiere práctica, que requiere documentarnos, leer, intercambiar puntos de vista. La pregunta, doctor, sería, ¿cuál es la esencia de la pregunta como este disparador, permítame la expresión, que utilizaría el maestro para invitar a los alumnos justo a esto, a pensar y a razonar, porque también en algún momento dice usted, el pensar sí incluye el razonar, claro. Pero el razonar no incluye el pensar. Claro. El razonar es más mecánico. Voy a poner un ejemplo para ilustrar tu pregunta. Ajá. Que tiene que ver con... perdón, la pregunta, sintetízala, perdón. Sí, sería, ¿qué implicaciones tiene la pregunta como tal, pues, en el ejercicio de la práctica docente para invitar a los chicos, a los chavos a reflexionar? Fíjate, voy a poner el ejemplo. Resulta que voy a una normal a dar una plática con estudiantes y yo lo que digo es, hay como 3 tiempos que toda práctica de enseñanza debe contener, ¿no? El tiempo de Cronos, que es el tiempo de la hora, inicio, desarrollo y término, ¿no? Hasta la planeación está así. El tiempo de la oportunidad, el momento oportuno en el cual el maestro sabe que puede empezar a generar aprendizajes, ¿no? El tiempo de... Ay, se me olvidó. Y el tiempo de Ion, que es el tiempo que se te va de las manos y de pronto ya se acabó la sesión y tú quieres seguir, ¿no? Entonces, estos tres tiempos implican pensar críticamente, porque no vas con el plan y el plan lo desarrollas tal y como está el plan. Ese es el tiempo de Cronos. Necesitas el otro tiempo, el tiempo de la oportunidad, sí, para saber en qué momento el plan incluso tiene que ser modificado de acuerdo a lo que los niños están viviendo en ese momento, o los jóvenes, ¿no? O los adultos incluso, ¿no? Y el otro tipo, bueno, caes inmediatamente en eso. Yo les decía, por eso hay estudiantes que van a las escuelas de prácticas y llegan con una cara de gozo, mientras que hay otros que van y llegan con una cara de decepción, ¿no? Sí. Y alguien de ese grupo dijo, híjoles, creo que los que más nos afanamos en hacer las cosas bien, los más matados, dijo, somos los que llegamos con cara de insatisfacción, mientras que los más desastrosos, sí. Desastrosos, son los que van con más cara de felicidad. No estoy diciendo que hay que ser desastroso para ser buen docente. Claro. No, lo que estoy diciendo es que ser crítico implica la primera pregunta que todo profesor debe tener. ¿Este plan va a funcionar? Eso se le llama aprender de la imprevisibilidad. Y la imprevisibilidad es la mejor forma de contener el juicio para poder saber cómo moverse frente a lo que no sabemos que va a ocurrir. Tienes tu plan de clase, pero lo imprevisible siempre se está moviendo. No sabes qué va a pasar. No sabes si el niño que lidera el grupo va a llegar de mal humor y te va a echar a perder la clase. ¿Qué haces ante eso imprevisible, ¿no? Entonces, primera pregunta de un profesor que utiliza el pensamiento crítico es, ¿va a funcionar mi plan de clase o llevo alternativas para que el plan de clase pueda funcionar, ¿no? Ahí está la primera pregunta. Segunda pregunta, que incluso se hace frente a los niños. Hola, ¿cómo están? Y se empieza a explorar el estado de ánimo, ¿no? El cómo están es una pregunta que implica explorar el grado de afecto que aparece en el grupo, porque eso permite, en algunos libros se llama tacto pedagógico, ¿no? Tacto pedagógico.
Y el tacto tiene que ver con preguntas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se sienten? ¿Qué han visto a lo largo del camino? Preguntas, 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 ¿no? De modo que incluso si vas a enseñar, por ejemplo, el tema de las paralelas, hasta las preguntas aparecen ahí, ¿no? ¿Cómo han visto la carretera? ¿Qué han visto en la carretera? ¿Han visto cómo la carretera tiene líneas que van haciendo que se circule solamente en esas líneas, pero no en otras? En fin, preguntas, preguntas. Esa es la función de la pregunta. Pero me parece que la pregunta no es algo que puedas enseñar. Otra vez, tiene que ver con cómo, viviendo espacios donde las preguntas circulan, de pronto tú te vuelves un preguntón, ¿no? Y un preguntón no significa aquel que hace preguntas porque se le ocurren, sino que hace preguntas porque sabe que en esa pregunta está el despliegue de una forma de pensamiento. Exacto. Que pone en ejercicio cuando pregunta. Por ahí va la cosa, creo. Sí, como una pregunta detonadora del pensar, ¿no? Y entonces desde esta mirada se tendrá que desaprender lo impuesto y reaprender a reconstruir el ser, como dijera Catherine Walsh. Dice en este texto, el pensamiento crítico escolar, la doctora Araceli García, que el pensamiento crítico implica cuestionar, analizar, reflexionar, investigar, y para muchos maestros estas siguen siendo tareas alejadas de su quehacer cotidiano. Mucho más para los padres de familia, como más adelante veremos, doctor. La pregunta sería, en esto que dice la doctora Araceli García, y esto puesto frente a los padres de familia y a esta reacción virulenta que tuvieron los medios de comunicación hace un par de semanas, la pregunta que le quiero provocar es, ¿por ello la quema de los libros? Pero creo que ahí es complicado. El asunto está muy enmarañado, ¿no? Por esa falta de... Necesitas mucha finura de juicio ahí para lograr saber lo que la escuela piensa, lo que los maestros piensan y lo que un sector de la sociedad está poniendo en juego, ¿no? De pronto hay muchos profesores que se alinean a este movimiento de padres de familia que están reaccionando, ¿no? Pero creo que tiene que ver con cómo hay una pregunta detrás de cada una de las dos reacciones, tanto de los profesores que aceptan que haya libros, que los libros se repartan, como de los padres que han puesto un juicio para que no sean distribuidos. La pregunta es, ¿desde dónde están hablando ambos? Exactamente. ¿Desde qué lógica de poder se habla? ¿Qué es lo que como poder se quiere evitar? ¿No? Entonces uno lee los libros de texto, uno lee, por ejemplo, de la familia, y uno dice, aquí lo que se quiere provocar es un pensamiento de lo múltiple. Exacto. No un pensamiento de lo binario. Y entonces, la pregunta, ¿desde qué lógica de poder hablan los que se niegan a que se den los libros? Este grupito de derecha, desde la lógica de poder, de seguir imponiendo el pensamiento binario. ¿Es familia o no es familia? No. El pensamiento de lo múltiple, como aparece en uno de los libros, familia parental, familia monoparental, familia de dos padres, familia de dos madres, familia de uno solo, familia de una sola. Esa es la idea de multiplicidad de lo que es el mundo. Y si tú empiezas a generar un pensamiento de lo múltiple, rompes lógicas de poder que son las lógicas binarias. Eso es complicadísimo que ambas formaciones humanas cedan, ¿no? Pero entonces tiene que imponerse el diálogo, la discusión, y no veo que haya ningún acercamiento a esta discusión. Lo que hay es una demanda y un juez dice, se levanta la demanda, está en su derecho a aceptar la demanda, pero también tiene que abrirse la discusión, porque si todo se resuelve de forma legal, la discusión no va a circular y entonces nos estamos matando entre nosotros, ¿no? Y justo cuando se habla de discusión y cuando aquí hablamos de discusión, es una discusión argumentada. Retomando esto que dice la doctora Araceli García, claro. Esta discusión que tenga el cuestionar, el analizar, el reflexionar, el investigar, lo voy a decir más adelante en el cierre,
por eso decía yo, esta reacción virulenta que tuvieron algunos sectores, considero incluso que hasta con el desconocimiento de los libros, más allá de una situación tendenciosa de querer manipular a los padres de familia. Entonces, desde este pensamiento crítico se tendrá que decolonizar el pensamiento docente, pero también de los padres de familia, y que esto vaya permeando poco a poco en la sociedad. Hace falta pensar en un proyecto de formación continua, dice la doctora Araceli, y esta quizás es la tarea más difícil, el pensar en un proyecto de formación continua, pero que además el maestro tenga la disposición para poder llevarlo a cabo. Permítame hacer un paréntesis para las personas que nos están recién acompañando. Veo aquí algunas personas conectadas con nosotros. Decíamos que hoy estamos de alguna manera abriendo esta posibilidad del pensamiento crítico con este diplomado. Es un diplomado llamado Pensamiento Crítico y la Nueva Escuela Mexicana, en donde se va a cursar un sábado y un domingo una vez al mes durante 12 meses. Tiene validez curricular, por supuesto, y les hacemos la cordial invitación porque solo hoy tenemos un 50% de descuento en la inscripción y 20% en la mensualidad. Si me escriben al 55 16 94 42 90, y digo yo, necesitamos abrir estos espacios de reflexión y de formación continua para docentes y para todas las personas que estén interesadas en este diplomado, porque es ya un tema vigente, necesario. En otras latitudes se habla de pensamiento crítico desde hace algunas décadas, y aquí también en México, pedagogos mexicanos como el doctor Pablo Flores del Rosario y otros que vamos a estar entrevistando en las siguientes semanas, han hecho un trabajo de décadas. Esto no es nuevo, pero sí está abriéndose paso en esta nueva escuela mexicana. Dice usted en la introducción del libro algo muy interesante. Referente al pensamiento crítico, dice usted, este proceso puede ser enseñado, potenciando así las capacidades del pensar de los estudiantes en el espacio escolar, por lo que este pensar críticamente puede permitir aprender a valorar la credibilidad de una noticia, auditorio, padres de familia, de una información o alguna opinión. Ayuda a construir argumentos coherentes y bien fundados. Y entonces nos damos cuenta entonces que el pensamiento crítico escolar no solo estará viviendo en las escuelas, sino también es necesario desplegarse a otros espacios. Voy a esto, doctor. Más que una novedad en el espacio público, el pensamiento crítico escolar, ¿por qué considera usted necesario que los maestros nos formemos, se formen en torno al pensamiento crítico, que por cierto, ya decía yo, en otras latitudes hace tiempo que se habla de él? Fíjate que hay algo que no es accidental que se ponga el pensamiento crítico, pero pensado en términos del proyecto de colonial, que me parece que es lo que está articulando todo el proyecto de la nueva escuela mexicana, no se ha puesto suficiente énfasis en el pensamiento crítico desde esa perspectiva. Al no ponerse suficiente énfasis, se puede seguir en el juego del pensamiento crítico tal y como se ha venido practicando en otras reformas. Entonces, yo lo que creo es que pensar críticamente solo puede ser posible si captamos el concepto de diferencias de opinión, ¿no? La nueva escuela mexicana parte de la comunidad, el centro es la comunidad, sí, pero la comunidad es una opinión. Exacto. Cuando la jala hacia la escuela tiene otra opinión y ahí ya empezaron los conflictos de opinión. Si hay un conflicto de opinión, la única forma de solucionarlo es poniendo en juego el pensamiento crítico. Y entonces, ¿cómo resolvemos el hecho de que la comunidad hace que los jóvenes, que los niños aprendan a sembrar maíz y ahí van viendo tiempos,
lluvia, fertilidad, van viendo muchas cosas que implican aprender, ¿no? Pero esa es una opinión de la comunidad. ¿Cómo lo mueves a la opinión de la escuela que exige ver los ciclos del agua, por ejemplo, ¿no? Pero los ciclos del agua es una opinión abstracta, de una práctica que queda por allá como otra opinión. ¿Cómo juegas con esas dos opiniones? Estoy poniendo un ejemplo de ese tipo, ¿no? Y entonces, si un profesor no conoce esto, lo que puede pensar es que simplemente los aprendizajes que se dan en la comunidad puede ponerlos en juego en la escuela. Y ahí ya empezaron a haber problemas muy serios en términos de aprendizaje de los niños, porque no hay que recordar, y parece que esto la escuela mexicana también como que no lo logra contener, hay que recordar que seguimos estando en un mundo global. Sí. Y que va a haber exámenes y que va a haber pruebas. Exacto. No basta el saber de la comunidad, tiene que ponerse en juego el saber de la escuela, porque el saber de la escuela es el que va a ser evaluado, no el de la comunidad. Ese conflicto de opiniones es lo que hay que estar pensando críticamente, ¿no? Y dos, pues resulta que nos estamos volviendo ciudadanos universales, ciudadanos del mundo, ¿no? Eso ya lo ha dicho Morán, Edgar Morán. Ajá, sí. Y este proyecto de ciudadanía mundial tampoco lo está como viendo muy bien la escuela mexicana, pero ahí hay conflicto de opiniones que tienen que ser salvados de modo crítico. A mí me da la impresión de que poner el pensamiento crítico como eje articulador tiene que ver con este juego de resolver tantas opiniones que van a colarse hacia la escuela, ¿no? No sé cómo se estén articulando los famosos programas o proyectos o lo que sea analíticos, pero creo que implica este juego de lo comunitario hacia lo escolar, de los saberes comunitarios a los saberes escolares, sin ver que al ser diferentes opiniones, hay un problema que hay que resolver en términos del pensamiento crítico. Eso es lo que hace prioritario diplomados como el que estás poniendo en esta plática, que me parece que resulta muy pertinente, ¿no? Muy pertinente. Hay muchas preocupaciones. Una de ellas alcanzo a verla con un gran amigo que conocí en Reynosa hace muchos años, Lara Peinado, una cosa así, no recuerdo su nombre. ¿Es terapeuta él o ha trabajado mucho con el síntoma de los profesores, ¿no? Y él dice, pues los profesores no están preparados para proyectos interdisciplinarios, ¿no? Hay que resolver este problema. Y uno dice, claro, pero un proyecto interdisciplinario implica pasar por cómo un conflicto de opiniones lo vas a resolver. A partir de ahí sientes necesidades de explorar varios campos, ¿no? Entonces, creo que el diplomado que estás proponiendo, si el diseño inicial es explorar, por ejemplo, se me ocurre el pensamiento crítico en la nueva escuela mexicana, uno de los primeros temas que habría que explorar es cuál es el proyecto filosófico de la nueva escuela mexicana. Exactamente. De colonial. Ok, no hay problema que sea de colonial. El problema es que si es de colonial, lo mismo de colonial tiene que verse como una opinión frente a otras y que tendrá que discutir, ¿no? Lo mismo de colonial, cuando habla de ecología de saberes, por ejemplo, tendrá que ver que no es solo juntar saberes, porque cada saber es una opinión. Los chamanes tienen una opinión del mundo, válida. Los científicos tienen otra opinión del mundo, válida. Las parteras en las comunidades tienen una opinión y los médicos que atienden a las parturientas tienen otra opinión. Tienen que discutirse estas opiniones y para que entren en la escuela pues hay que discutir también, ¿no? Creo que si logras matizar este diplomado para los profesores, se abrirían expectativas pedagógicas que van a atender a la nueva escuela mexicana, a la necesidad de los profesores, y creo que puede ser como una forma de disparar lo que se llama calidad de la educación, ¿no? Por todos estos puntos que yo anoto. Ahora, fíjese, qué bueno que lo comenta, porque justo dentro de este diplomado va a ser necesario leer, analizar, discutir, dialogar cuáles son las bases filosóficas de la nueva escuela mexicana como punto de partida, y también cuáles son las pedagogías del sur, quiénes están allí,
en qué consiste o cuál es la propuesta, la mirada, las implicaciones de la pedagogía decolonial. Y también aterrizar, doctor, porque de pronto hacemos comentarios, es una crítica que hace el doctor Soriano, de pronto hacemos hasta promoción de autores de otras latitudes, pero cuando discutíamos esto, decíamos, ¿qué pedagogos mexicanos están escribiendo desde hace décadas? ¿Cuáles son sus propuestas, sus miradas? Hay alguien que hace años habla de la metapedagogía, por ejemplo, y que seguro en un par de semanas lo voy a entrevistar. Claro. Entonces, ¿cuáles son las miradas, las propuestas, los caminos andados desde hace lustros o décadas, me atrevería a decir, de la nueva escuela mexicana? Por un lado, sí, pero de la pedagogía mexicana, la mirada zapatista, por ejemplo. Y entonces, desde aquí, vuelvo a esta pregunta. Si los maestros no vamos a los cimientos, que me parece que es esta parte del conocimiento, esta parte epistemológica riquísima que no está todavía dada, los maestros sin estos conocimientos, sin estas discusiones, sin estos recursos, podrán ayudar al alumno a construirse como sujetos críticos? Es pregunta, doctor. Hay toda una tradición del pensamiento crítico acá, ¿no? Que inclusive apenas recién presentaba el libro en Ecatepec. Y alguien decía, bueno, pero pues es que yo lo que hago es poner a discutir a mis estudiantes y desarrollo polémicas en el grupo, ¿no? Yo le decía, bueno, pero la polémica no es pensar críticamente. Polemizar, debatir, discutir no es pensar críticamente. Porque cuando piensas críticamente, además de dar un argumento, entiendes el argumento del otro, fortaleces el argumento del otro y entonces empiezas a hablar en el mismo nivel. No tratas de ganarle al otro, sino que tratas de incluirlo en un horizonte común. Eso requiere mucho tacto, mucha paciencia para pensar críticamente, ¿no? Exacto. Pero entonces mucho de lo que se ha pensado en términos de lo decolonial tiene que ver con todo esto. Las tradiciones comunitarias de debate, por ejemplo, implican el cuidado del otro, ¿no? Recuerdo mucho que hace muchos años yo trabajaba en la UPN Hidalgo y tuvimos una reunión con padres de familia y los debates eran intensos, eran utilizaban mucho sus experiencias vitales como argumentos, ¿no? Eso es maravilloso, que una comunidad no ponga teorías, sino experiencias vitales como argumentos, ¿no? Pero lo más bello es el acuerdo. Y el acuerdo era una canción unánime de toda la comunidad. Yo me quedé así como pasmado. Me había invitado uno de los estudiantes de la maestría era en práctica educativa, y decía, eso, profesor, es que ya llegamos al acuerdo. Esa canción todos la cantaban, ¿no? Entonces, formar el pensamiento crítico es formar sujetos que sean capaces de amar al otro y no de que el otro se convierta en objeto de deseo, donde tengas que ganar, imponer, todo eso, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Ahora, fíjese bien, decía usted, es importante argumentar nuestras discusiones porque si no, como diría Lucien Morán en su libro Los charlatanes de la nueva pedagogía, caeríamos en la opinionitis, en esta discusión quizás hasta estéril. Déjeme leer aquí un par de comentarios, doctor. Dice Karen Hernández, ¿nos podría dar un consejo para trabajar el pensamiento crítico con alumnos de secundaria en asignaturas que los estudiantes toman como difíciles, matemáticas, ciencias, español, etcétera? Luna Manu nos dice, tratas de entender, voy a leerlo, dice, tratas de entender su entender para poder construir el conocimiento, pero tiene razón, hay que entender primero los conceptos para poder entender de lo que hablamos. Gracias, Luna Manu, por estar aquí.
Pues este tema, yo digo apasionante, quizás novedoso por lo mediático, pero no lo es tanto, está resonando en las necesidades formativas de los maestros, doctor. Y justo nos pregunta la maestra Karen Hernández, ¿cómo trabajar con los alumnos de secundaria el pensamiento crítico en las asignaturas que tradicionalmente, ¿verdad?, se consideran difíciles? Es complicado trabajar con estudiantes de secundaria, porque los chavos de secundaria tienen un cuerpo con una intensidad que a veces no logran controlarla, ¿no? Sin embargo, yo creo que cuando los pones, cualquiera que sea la materia, en un ejercicio cara a cara, no pongas tu salón donde se vean la nuca, sino donde se vean cara a cara. Como en círculo, cuadrado, un no sé. círculo o un cuadrado por lo menos, ¿no? Eso permite que todos vean las expresiones de lo que dicen y puedan poner atención a lo que dicen, ¿no? Uno, se me ocurre, por ejemplo, fracciones, ¿no? Y de pronto los chavos bromean con las fracciones en matemáticas, en secundaria, ¿no? Dicen, por ejemplo, ¿cómo o cuál es la regla para que un número se monte en otro? Y el profesor, pues se pasma, ¿no? Pero ese es un punto bonito para discutir, ¿no? Sí, claro. ¿Qué número se monta sobre otro número? ¿El más grande o el más pequeño? Si se monta en el más pequeño, ¿qué va a pasar con el número más pequeño? ¿Va a aguantar el peso del más grande? Son bromas de la intensidad de los cuerpos, ¿no? Que pueden permitir hacer preguntas para resolver ese asunto, porque de pronto uno dice, pues sí, tiene sentido la pregunta, ¿no? ¿No? Son bromas, claro que son bromas, Sí. claro que son bromas para el profesor, pero el profesor tiene que aprender a hacer de una broma el momento oportuno, la oportunidad. Kairos se llama, Kairos, el momento de Kairos, el momento de la oportunidad, para convertirlo en un problema para el chavo y hacerle ver que lo que dice en realidad no es una broma, sino una inquietud que él hace como broma porque no está entendiendo las fracciones. Claro, ya hasta se me estaban empañando mis lentes, doctor. Y a partir de ahí, el profesor va a engancharse con el pensamiento crítico de los estudiantes a partir de las bromas. Entonces no vean las bromas, vean que debajo de la broma hay una serie de dudas que tienen los chavos y que traducen así, pues para desahogar un poco lo que les duele, ¿no? En forma de bromas. Ok, domingo de tomar decisiones, maestros, maestras que nos están viendo nuevamente. Hoy estamos dando a conocer este diplomado en pensamiento crítico en la nueva escuela mexicana. Se va a cursar durante 12 meses, un fin de semana, una vez al mes. Por supuesto que tiene validez curricular. Quienes ya han estado con nosotros saben de la seriedad de nuestro trabajo y de la calidad de nuestros maestros. El doctor Pablo Flores del Rosario va a ser uno de ellos y los otros 3 son de la estatura, académicamente hablando, por supuesto, del doctor Pablo Flores del Rosario. Para ir cerrando esta charla, lo digo a tiempo porque a veces... Bueno, pero Andrea ahí se está comprometiendo a dar el 30% de descuento si se anotan los 10 primeros, desde luego. Sí. Y ya sabrán los que quieran, porque me parece que es un momento oportuno, es un momento como de Kairos, de oportunidad, ¿no? Oportunidad porque la nueva escuela mexicana tiene que ser discutida, no asumida como es lo que va a resolver, ¿no? Hay que discutirla y hay que saber qué lugar como profesor me toca frente a la nueva escuela mexicana. Porque lo cierto es que frente a cada reforma el profesor ha tenido su punto de posición frente a la nueva, ¿no? Y ha tomado decisiones interesantes, ¿no? Como la que narré de María Bertelli, como las que narra Elsie Rowell, ¿no? Entonces, profesores que nos están escuchando, pues aprovechen el momento. Hay algo que Andrei está ofreciendo que permite que muchos de ustedes tendrían que aprovechar esta oportunidad. Y perdón. Solo hoy, doctor, sí, solo hoy. 50% de descuento en inscripción y 20% de descuento. Dice usted 30%, ya me comprometió, lo sostengo.
30% de descuento en la mensualidad a las primeras, ¿le parece 10 personas, doctor, que nos escriban? ¿O cuántas? 10, 15 personas, mira, con 15 personas ya creo que avanza la cosa. A las primeras 15 personas, es más, vámonos, a las primeras 20 personas que me manden un mensaje de WhatsApp al Listo, profesores, si no lo aprovechan. Al 55 16 94 42 90. Les digo, las personas que ya han estado con nosotros en otros diplomados saben de la seriedad y del nivel de nuestras formaciones. Para ir cerrando, y digo yo, escriban, les invité, escriban alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto, claro, aquí claro. Se lo doy a conocer al doctor. Para ir cerrando esta charla, me gustaría hacer 2 comentarios. Uno en torno a los espacios llamados Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva. No sé a qué personaje se le habrá ocurrido la idea de tener estas fases de 5 días en los momentos más arduos para los maestros de educación básica, momentos que son el inicio y el cierre del ciclo escolar. ¿Cómo es posible que al cierre y al inicio de ciclo se someta a los maestros a un desgaste físico y mental innecesario, me parece? Procesos poco convenientes, poco saludables, poco inteligentes. De ahí que se tendrá que revisar mejor la planeación de estos consejos. Tacto pedagógico, decía hace ratito el doctor Pablo Flores del Rosario. Por otro lado, decirle a los padres de familia que esta noche nos están acompañando aquí en Entrevista con los Grandes, que sean muy cautos con lo que algunos medios de comunicación están difundiendo en torno a los libros de texto gratuitos. No se les olvide que es su opinión. Exacto. Y su opinión puede ser discutida. Exacto, doctor, voy a esto, porque esas reacciones casi virulentas que algunos comunicadores han tenido, claro, devela que hay intereses en la manipulación que pretenden, que poco tienen que ver con lo educativo, lo tengo que decir. De entrada, me cuestiono un par de cosas. Primero, ¿cómo es que los medios de comunicación tuvieron acceso a los libros de texto en físico cuando los maestros aún no los tienen? Y segundo, esos comunicadores, pregunto, ¿esos comunicadores son expertos en la disciplina que están comentando? Seguro que no. La revisión que hemos hecho quienes nos dedicamos a la docencia dice otra cosa, papás. Como en cada reforma educativa, por supuesto, los libros tienen sus fortalezas y sus debilidades, pero recordemos que la educación es un proceso perfectible. Por ello, señores padres de familia, les invito a revisar con calma, con cautela, los libros de texto gratuitos, y digo yo, no se dejen llevar por el canto de las sirenas, infórmense. Doctor, cierro con esta pregunta. ¿Todos podemos acceder al pensamiento crítico? Desde luego, fíjate. Una de las cosas que vas aprendiendo, Óscar de la Borbolla escribe un libro que se llama La rebeldía de pensar, ¿no? Todos somos rebeldes, todos nos rebelamos, o por lo menos deberíamos rebelarnos, todos. Escuchar una noticia, por ejemplo, de algún medio que diga, en los libros de texto se está sugiriendo que todos nos volvamos comunistas, por ejemplo. Hay que rebelarnos, ¿no? Y un pensador francés dice, cada vez que nos vemos interpelados por alguna cosa del mundo, pensamos, ¿no? Y casi todo el mundo a diario lo interpela que se levantó tarde y piensa rápido cómo resolverlo, ¿no? Lo interpela que no hay transporte y ve cómo lo resuelve, ¿no? Entonces, todos podemos pensar, porque todos tenemos problemas y al tener problemas, pensamos cómo resolverlos. Pero que los resolvamos no significa que no requiramos de un lugar donde, como todos piensan críticamente, uno aprende a pensar críticamente y entonces el siguiente problema que tengamos tendremos ya más herramientas para resolverlo de modo crítico. Creo que el diplomado es una de las herramientas que están ahí. Sobre todo porque este diplomado les está ofreciendo, dice Andrei, ¿cómo lo dijo? Validez. Así es, claro, todo nuestro diplomado. Validez, creo que también les está ofreciendo calidad. Digo, quizás en algún momento digan, Rey, bueno, usted no participa, pero los que participen, quienes sean, van a ser de un muy buen nivel, ¿no?
Fíjese que algunos maestros me preguntaban si este diplomado les servirá para la promoción horizontal o vertical. Por supuesto que sí. Tiene validez oficial, repito, va a durar 12 meses, lo que tiene que durar, y se va a cursar un fin de semana una vez al mes, un sábado y un domingo. Si están interesados, me escriben, les mando toda la información detallada. Y aquí Aleli Torres Espinosa, doctor, ya nos está preguntando. Okay, antes de la pregunta, sí. Esto último que dijiste, les va a servir para la promoción, vertical o horizontal, ¿no? Claro, por supuesto. Pero no solo por el documento que va a sumar puntos, sino por el contenido que les va a permitir frente a un examen tomar la mejor decisión. Así es. Porque van a estar pensando. Y como desplegar esta conciencia de que me va a servir en mi formación de vida. Eso. Porque la formación es eso, es una actividad de vida, se vuelve así. Dice Aleli Torres Espinosa, Andrei, ¿podrá comentar los costos del diplomado, por favor? Sí, con mucho gusto y con mucha transparencia lo hacemos. La inversión normal, 1,500 de inscripción, 1,500 mensualidad, pero solo hoy, con esta entrevista al doctor Pablo, 50% de inscripción, 30% ya me comprometió y lo sostengo en la mensualidad, y a las primeras 20 personas que me manden mensajito, les respetamos esta promoción. Me escriben, Andrei, vi la entrevista con el doctor Pablo y estoy interesado o interesada. Aleli nos dice, gracias por la conferencia. Con mucho gusto, Aleli. Escribiste ahí mi teléfono para los que quizás no escucharon, 55 16 94 42 90. Annie Seyer dice, gracias por la aportación, es un placer siempre. Elisa de Santiago, totalmente de acuerdo, profesor Andrei, gracias, saludos. Dori Revilla Flores nos dice, ¿qué nos puede decir para que los maestros pasemos? Esta pregunta está interesante, doctor. ¿Qué nos puede decir para que los maestros pasemos de un enfoque de docencia tradicional a un enfoque crítico en el cual el docente sea un mediador, facilitador de aprendizaje? Justo, Dori, esos conceptos de mediador y facilitador corresponden pues a los últimos tiempos, pero el pensamiento crítico va a cuestionar esa parte. Claro. La pregunta que nos hace, doctor, se la suelto. ¿Qué nos puede decir para que los maestros pasemos de un enfoque de docencia tradicional a un enfoque crítico? Pues creo que las exigencias de los tiempos son el primer requisito para poder pasar de un enfoque tradicional a un enfoque crítico. Y lo primero que tenemos que hacer todos, eso ya también lo discutí en algún momento, porque una de mis estudiantes que está haciendo una investigación sobre profesores, hablaba de el profesor que testimonia, que da testimonio, ¿no? Y entonces alguien replicó diciendo, bueno, pero es que tienes la categoría de mediador, de facilitador, ¿no? Y yo decía, pero es que el mediador y el facilitador es aquel que no se compromete, no da testimonio de vida, ¿no? Ser profesor es testimoniar con la vida que hago investigación y por eso puedo pedirle a los estudiantes que hagan investigación. Ser testimonio como profesor implica que si digo que quiero estudiantes críticos es porque yo soy crítico conmigo mismo, me hago preguntas, me cuestiono, me someto a discusión yo mismo, ¿no? En alguna parte del libro lo digo, ¿no? Polemos, el dios de la guerra, pero hasta nosotros todos los días estamos en polémica, estamos con polemos, estamos en guerra con nosotros mismos. Creo que esa es la actitud para poder transitar del facilitador a un profesor que se comprometa y testimonie con su vida el compromiso. Y eso implica, pues, pensar críticamente. Nada más. Gracias, doctor. Ahora, Dori Revilla, lo tenemos que decir. El pasar de un enfoque tradicional a un enfoque crítico requiere, dice el doctor Pablo ya en el cierre de este libro, que estoy mostrando aquí, Pensamiento Crítico Escolar, dice el doctor Pablo, son actitudes que requieren esfuerzo, práctica y la puesta en juego de determinadas discusiones, de creatividad. Dice Dori, excelente plática, muchas gracias. Isa, gracias. Aleli Torres, gracias. También saludos. Me escriben aquí en privado, doctor, ¿hay descuento especial o algo, alguna promoción para supervisores
o directores, claro que sí, escríbanme. La misma para todos, ¿no? Sí, es que justo llevar este diplomado a el espacio que nos inviten va a posibilitar formarnos, tener conocimiento, ya decía yo, de cuáles son las bases filosóficas de la nueva escuela mexicana, cuáles son las implicaciones de las pedagogías del sur y de lo de colonial. Y aterrizamos en la pedagogía mexicana, que es importante subrayar esta parte. Entonces, eso se va a ver en el diplomado. Ya decía yo, el doctor Pablo Flores del Rosario va a ser uno de los docentes y los otros 3, lo vuelvo a repetir, también de mucho nivel. Claro. Doctor Pablo, para cerrar, ¿algo que quiera comentar y no le haya preguntado? Solamente la parte final del libro es algo que al doctor Noé San Martín le gusta citar mucho, y la parte final dice: quien pide un manual para el pensamiento crítico solo está pidiendo su obsesión para no pensar. Este no es un manual. Este es un libro para pensar críticamente. Gracias. Doctor, ¿cómo lo encuentran las personas en las redes sociales? ¡Wow! El problema es que el libro en esta edición está agotada. Yo espero que en algún momento podamos subirlo por algún medio a Facebook, a mi página, y ahí va a aparecer digitalizado. ¿Y si va a haber alguna otra edición? Todavía no lo hemos pensado, tal vez sí, yo creo que sí. ¿Cómo lo encontramos a usted en redes sociales? Y como Pablo Flores del Rosario, Facebook, listo. Muy bien, pues ahí está la invitación para que de alguna manera traten de localizar este libro. Fui afortunado, doctor, porque fue de los ultimísimos. Sí, claro. Bueno, ok, pues vamos a ver si hay algún otro comentario por aquí y si no, cerramos esta charla. Doctor Pablo, muchas gracias, le agradezco su confianza en este espacio. Está abierto para usted siempre. No se vaya de la sala, permítame tantito. Y decirles a quienes nos hicieron el favor de acompañarnos que el proceso educativo no es sencillo, señores padres de familia, maestros, público en general. Es una profesión que requiere una preparación continua, seria, importante. Fíjense dónde estudian. Y hoy con esta charla y con la opción formativa que estamos proyectando, queremos aportar un granito de arena en el inmenso mar del proceso educativo de este país. Amigos, en mis redes sociales me encuentran como Andrei García Oficial. Si les gustó esta charla, denle like, compártanla en sus muros. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Rodolfo Ortega, cerramos contigo. Excelente charla. Saludos, Rodolfo. Un abrazo donde quiera que andes. Doctor Pablo, muchísimas gracias. Un placer. Gracias, Andrei. Un gusto, como siempre, estar con usted. Gracias, hasta pronto. Gracias. Seguimos en comunicación. Listo.